Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un documento que se mete de lleno en un concepto que, a primera vista, parece muy básico, pero que tiene mucha tela. El culto en la fe cristiana. Mucha, sí. Es una de esas palabras que todo el mundo usa, pero que pocos se paran a definir. Exacto. Y la fuente que tenemos es un estudio bíblico muy directo. Se titula El verdadero culto bíblico y lo firma el hermano Henry Paul. Y un detalle curioso. Sí, que ha sido actualizado justo hoy, 28 de enero de 2026. O sea, lo tenemos recién salido del horno. Recientísimo, sí. Pues nuestra misión de hoy es meternos a fondo en este texto y ver qué nos cuenta. Vamos a intentar sacar en claro tres cosas. Primero, ¿qué entiende él por culto? Segundo, ¿qué es eso del culto racional, que suena así como muy filosófico? Suena muy potente, ¿sí? Y tercero, ¿por qué insiste tanto en que la adoración del Nuevo Testamento es radicalmente distinta a la del Antiguo? Venga, vamos al lío. Vamos allá. Bueno, para empezar, el documento no se anda con rodeos, va directo a la raíz, a la etimología. Y esto ya de por sí es muy revelador. Para el Antiguo Testamento nos dice que la palabra hebrea es abodá. Y abodá, y esto es lo fascinante, no significa cantar o sentir algo especial. Significa, literalmente, trabajo o servicio. Un momento. Trabajo. Sí, trabajo. Es la misma raíz que se usaría para hablar del trabajo de un siervo o de un agricultor. El autor nos está diciendo desde la primera línea que el culto es una actividad, es hacer algo. O sea que la idea original no era ir a un sitio a, digamos, tener una experiencia mística, sino a currar, literalmente. Literalmente. Vaya. Eso cambia bastante la imagen que una suele tener del típico servicio religioso. Claro, porque te lo presenta como un servicio activo, requiere un esfuerzo consciente. Y lo mismo pasa cuando saltamos al Nuevo Testamento. La palabra griega que se usa es latreia. Que, según el texto, se traduce de nuevo como servicio o adoración servicial. Exacto. La idea de acción, de trabajo, de servicio, se mantiene intacta. No es una experiencia pasiva. Claro. Y si es un servicio, eso implica que hay alguien que lo recibe y que tiene unas expectativas, ¿no? No es solo algo que uno hace para sentirse bien. Esa es la clave del argumento inicial del autor, sí. Y para definir en qué consiste ese trabajo, lo desglosa en 4 componentes que para él son inseparables. A ver, que los tengo aquí. Primero, la adoración, que sería la expresión de amor, la actitud interna. Luego, la oración, la comunicación. Tercero, la ofrenda, que la presenta como un acto de gratitud. Y la cuarta, que por cómo lo plantea parece la viga maestra de todo, la obediencia a los mandamientos. Efectivamente. O sea que, para este autor, no puedes decir que estás trabajando para Dios si tu vida no se ajusta a sus reglas. No es un buffet libre, no. Tal cual. El texto deja muy claro que estas 4 patas sostienen la mesa del culto. Puedes sentir mucho amor, pero si no hay obediencia, pues La mesa cojea. es un paquete completo. Vale, la base está clara. Culto es servicio activo. Pero aquí es donde el autor pisa el acelerador y se mete de lleno en un pasaje que para él lo cambia todo. Romanos 12:1. Y cito del texto: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Uf, esa expresión final, culto racional, es el corazón de todo el estudio. Absolutamente. Y el documento hace muy bien en pararse aquí a analizar la palabra griega original, que es lógicos, porque aquí está todo el meollo del asunto. Lógicos es una de esas palabras que no tiene una traducción única y perfecta. O sea que, dependiendo de la Biblia que leas, la idea cambia. Si es racional, suena a algo de la cabeza. Si es espiritual, parece más del corazón. Exacto. Y lo interesante es que el autor no elige una y descarta las demás. Argumenta que todas esas traducciones en realidad apuntan a lo mismo. A ver, explora las opciones. Vale. Si lo traducimos como razonable o inteligente, sugiere un culto que nace de entender el Evangelio. No es un ritual ciego, es una respuesta lógica a lo que crees. Vale, un culto con el cerebro encendido, por así decirlo. Eso es. Luego está la opción de traducirlo como espiritual. Esto, según el texto, lo que hace es contrastarlo con los rituales físicos del Antiguo Testamento. Ya no es algo externo, sino algo que brota del espíritu, de dentro. Entendido. Pasamos de lo físico a lo interior. ¿Y qué más opciones hay para lógicos? La otra gran opción que menciona es verdadero o apropiado.
y esta la conecta con el versículo siguiente, Romanos 12:2, que habla de ser transformados y no conformarse a este siglo. Ah, claro. Un culto verdadero sería aquel que te transforma de verdad, que cambia tu vida. De hecho, el documento lo remata con una cita de la Nueva Traducción Viviente que dice: «Esa es la verdadera forma de adorarlo». Vaya, es fascinante cómo una sola palabra abre tantas puertas, pero si entiendo bien, la conclusión de Henry Paul es que todas estas ideas, razonable, espiritual, verdadero, no se excluyen, sino que se suman, se complementan, pintan el retrato de un culto que es deliberado, que involucra la mente, que nace del espíritu y que, bueno, que transforma tu vida entera. No es un acto automático, en definitiva. Para nada. Es una respuesta meditada, no un simple rito. Vale, entiendo lo de culto racional como algo de toda la persona. Pero entonces, ¿qué pasa con todo lo anterior? Con el templo, los sacrificios de animales. ¿El autor dice que todo eso ya no vale? Esa es la siguiente gran pieza de su argumento. Y sí, es bastante tajante en esto. Sostiene que el sacrificio de Jesucristo, que la Biblia describe como un evento que ocurrió una vez y para siempre, es un punto de inflexión absoluto. Un antes y un después. Total. Según esta interpretación, ese sacrificio único anula por completo la necesidad de cualquier otro sacrificio por el pecado. El sistema anterior, el de los animales, queda obsoleto. O sea que el paradigma cambia por completo. Ya no se trata de llevar algo a un altar. El enfoque se invierte. Y el autor lo expresa con una frase que es muy potente. Dice que en el Antiguo Testamento el pueblo hacía sacrificios. Vale, era una acción externa. Llevaban un cordero, lo entregaban. Eso es. Pero hoy, en el marco del Nuevo Testamento, los creyentes deben ser sacrificios. Espera. Eso es un cambio brutal. De hacer algo puntual a ser algo todo el tiempo. Las implicaciones son enormes. Claro, ya no es un evento. Es un estado del ser. Has dado en el clavo. Es un cambio de lo ceremonial a lo existencial. La adoración deja de ser un evento al que vas el domingo para convertirse en una condición constante. Y apoya esto citando otros pasajes, como uno que dice: «Usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios». El cuerpo entero, la vida entera, se convierte en el templo y en la ofrenda a la vez. Ahí está. Pero a ver, seamos prácticas. ¿Qué significa exactamente ser un sacrificio vivo? Suena muy poético, pero ¿cómo se aplica eso en el día a día? El texto lo aterriza de una forma muy concreta. Ser un sacrificio vivo significa vivir una vida de santificación, una vida santa. Vale, ¿y qué es una vida santa para el autor? Pues pone el ejemplo definitivo: Jesús. Lo presenta como el modelo perfecto de sacrificio vivo. Alguien cuya vida entera, cada decisión, cada acto, hasta su muerte, fue una expresión de obediencia total a la voluntad de Dios. O sea que la vida santa no es un estado místico, sino una vida de obediencia activa. Cada vez que una persona elige hacer la voluntad de Dios en lugar de la suya, está activando ese sacrificio vivo. Precisamente. Esa vida santa es la manifestación práctica del culto racional. No ofreces animales muertos, te ofreces a ti mismo, vivo, cada día. Una ofrenda continua. El documento lo resume muy directo. Cada día vivido para agradar a Dios y obedecerle es en sí mismo un acto de adoración genuina. Pero entonces, si cada acto de obediencia es culto, ¿qué pasa con ir a la iglesia, con cantar, con orar en comunidad? Todo eso pierde importancia según este documento. El texto no dice que dejen de tener valor, pero sí las recoloca. No son el culto en exclusiva, sino una expresión más de ese culto mucho más grande que es la vida entera. Disuelve la barrera entre lo sagrado y lo secular. Exacto. Bajo esta perspectiva que presenta el autor, no hay un tiempo de culto el domingo y un tiempo normal el resto de la semana. Toda tu existencia se convierte en el escenario de la adoración. Vale. Creo que ya tengo la imagen completa de su argumento. Nos lleva desde la definición de culto como trabajo, al culto racional y total, hasta la idea de que la vida entera es el sacrificio. Y para cerrar, resume toda su tesis. Sí, la conclusión la escribe en mayúsculas, para que no haya dudas. Cito su resumen. El verdadero culto, según la Biblia, es el que consiste en dedicar toda nuestra existencia al ministerio de Dios. Servicio, trabajo sagrado.
Es la síntesis de todo su argumento. Culto es servicio, y servicio es la vida entera. Ahí lo tienes. Y justo cuando parece que ya está todo dicho, el autor cierra con una frase que es, es una bomba. Cito textualmente. Dice que su definición se opone a los falsos y asquerosos cultos pentecostales. Uf. Sí, esto no es una crítica teológica sutil, es un ataque frontal. Desde luego. Es una afirmación muy polémica y, es importante señalar que esta es la postura del autor, 100%, no la nuestra. Pero es una elección retórica totalmente deliberada. No busca un debate, parece. Para nada. Al usar un lenguaje tan visceral, tan cargado de desprecio, busca trazar una línea muy gruesa en la arena y decir, esto que yo explico es lo verdadero, y todo lo demás no solo está equivocado, sino que es repulsivo. Vaya. Nos da una idea muy clara no solo de su teología, sino de la intensidad de su convicción y su rechazo a otras formas de fe. Es una forma de blindar su argumento, de darle un carácter de exclusividad, de urgencia. Queda claro que no es un autor que busque el consenso, desde luego. Un final muy duro que marca el tono de todo el documento. Sin duda. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Si hacemos balance, la idea central que nos presenta Henry Paul es que el auténtico culto bíblico tiene poco que ver con un ritual de fin de semana. Mucho menos de lo que se suele pensar. Se presenta más bien como la dedicación constante y total de la existencia a un servicio a Dios, un servicio consciente, racional y que se manifiesta en una vida de obediencia. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta de fondo para la reflexión. Si aceptamos la premisa del autor, que la adoración es la totalidad de la vida y que cada acto puede ser un servicio a Dios. Que es un planteamiento muy potente. Mucho. La pregunta es, ¿cómo redefine eso la forma en que solemos organizar nuestra vida, con esa división tan clara entre lo espiritual y lo cotidiano? Significa que esa frontera en realidad nunca debería haber existido.